El misterio oculto de Moisés, la batalla por su cuerpo y la lucha cósmica contra el mal. La historia de Moisés es una de las más grandiosas y misteriosas en la Biblia, y su vida está marcada por eventos tan asombrosos que casi parecen sacados de un relato épico. De príncipe en Egipto a líder de un pueblo oprimido, Moisés se levantó como el liberador de los hebreos, desafiando un imperio con la fuerza de su fe y la dirección de Dios. Conocido como el hombre que dividió el Mar Rojo y recibió los 10 mandamientos en la cima del monte Sinaí, Moisés desempeñó un papel crucial en el cumplimiento del plan divino para liberar a su pueblo y guiarlos hacia la tierra prometida. Sin embargo, su vida, que comenzó en secreto, terminó envuelta en un misterio aún más profundo. La Biblia nos relata que Moisés murió a la edad de 120 años, pero su historia no termina allí. A pesar de que su vida estuvo llena de milagros y señales divinas, el enigma más grande de todos es el destino de su cuerpo. El lugar de su sepultura sigue siendo un misterio, y más intrigante aún es la disputa que surgió por su cuerpo, una batalla cósmica entre el arcángel Miguel y Satanás, como se menciona en el libro de Judas. ¿Por qué Satanás luchó por el cuerpo de Moisés? ¿Qué significaba este conflicto para el destino de la humanidad y el plan divino? Para comprender esta batalla, necesitamos desentrañar no solo la historia de Moisés, sino también los elementos espirituales y teológicos que rodean su vida y muerte. Moisés no solo fue un líder del pueblo de Israel, sino también un hombre con una relación única y directa con Dios, un amigo de Dios, como se describe en la Biblia. Durante toda su vida, Moisés experimentó la presencia de Dios de una manera tan personal que pocos, si es que alguno, lo han hecho. Hablaba con Dios cara a cara, como un amigo. Esta intimidad espiritual le permitió interceder por su pueblo, como en el caso del incidente del becerro de oro, donde Moisés pidió a Dios que perdonara el pecado de los israelitas, incluso arriesgando su propia vida para que no fueran destruidos. Sin embargo, a pesar de su fidelidad, obediencia y humildad, Moisés no pudo entrar en la tierra prometida. La razón de esto se encuentra en un incidente en el que, después de años de angustia y frustración al liderar a un pueblo que constantemente se quejaba, Moisés actuó con ira y desobedeció a Dios. En lugar de hablar a la roca para que brotara agua, como Dios le había ordenado, la golpeó 2 veces con su vara, desobedeciendo la instrucción divina. Este acto de desobediencia le costó a Moisés la entrada a la tierra prometida, aunque Dios aún le permitió ver la tierra desde el monte Nebo antes de su muerte. La muerte de Moisés fue un evento significativo, pero la historia no termina ahí. De acuerdo con la Escritura, el destino de su cuerpo fue objeto de una lucha espiritual intensa. En el libro de Judas se menciona un conflicto entre Satanás y el arcángel Miguel sobre el cuerpo de Moisés. Aunque no conocemos todos los detalles de esta disputa, algunos estudiosos sugieren que Satanás pudo haber querido profanar el cuerpo de Moisés o incluso convertirlo en un objeto de idolatría. Satanás siempre se ha opuesto a los planes de Dios, y Moisés, como líder del pueblo de Israel y como precursor del Mesías, era una amenaza para el reino de las tinieblas. Si Satanás hubiera logrado controlar o profanar el cuerpo de Moisés, podría haber intentado deshonrar su legado y desviar al pueblo de Israel hacia la idolatría. Sin embargo, la intervención divina, representada por el arcángel Miguel, impidió que Satanás tuviera éxito. Miguel, en lugar de maldecir a Satanás o enfrentarlo en un juicio de acusación, dijo: «El Señor te reprenda». Este acto de sumisión a la autoridad de Dios resalta una lección importante: el destino de Moisés, al igual que el destino de todos los seres humanos, está en manos de Dios, y no corresponde a Satanás o a cualquier otro ser humano interferir con los planes divinos. Esta disputa sobre el cuerpo de Moisés subraya la lucha cósmica entre el bien y el mal, una batalla que se libra en los cielos y que afecta la vida de cada ser humano. Satanás, el acusador, ha estado luchando contra la obra de Dios desde el principio de los tiempos, tratando de frustrar los planes de salvación y redención. Pero,
como nos enseña la vida de Moisés, ningún plan de Satanás puede prevalecer contra los propósitos de Dios. A través de Moisés, Dios reveló su poder y su gracia de una manera única. Aunque Moisés fue un hombre imperfecto, su vida fue un testimonio de la fidelidad de Dios. A pesar de sus fallas, Moisés fue escogido por Dios para llevar a cabo una misión monumental y a través de él, Dios mostró que su propósito no depende de la perfección humana, sino de la gracia divina. La muerte de Moisés y la disputa por su cuerpo nos recuerda que incluso los grandes líderes de la fe están en las manos de Dios. Moisés, a pesar de sus logros, no tuvo control sobre su destino final. El lugar de su sepultura sigue siendo un misterio, lo que refuerza la idea de que la gloria de Dios no puede ser limitada por las obras humanas. La muerte de Moisés también señala la transición del antiguo pacto al nuevo pacto que se cumplió en Jesucristo. Moisés, como el mediador de la ley, preparó el camino para la venida del Mesías, quien traería un nuevo pacto de gracia y salvación. Aunque Moisés no pudo entrar en la tierra prometida, su vida y su muerte abrieron el camino para que las promesas de Dios se cumplieran en la vida de Jesucristo. El conflicto por el cuerpo de Moisés también revela la constante lucha entre la luz y las tinieblas, entre la obediencia y la desobediencia. Satanás siempre buscará maneras de manipular, engañar y desviar a las personas de la verdad. Pero, al igual que en la disputa sobre el cuerpo de Moisés, Dios tiene la última palabra. La vida y la muerte de Moisés nos enseñan a confiar en la soberanía de Dios, a reconocer su autoridad en todas las cosas y a mantenernos firmes en nuestra fe, sabiendo que ningún mal puede prevalecer contra la voluntad de Dios. Al final, como se vio en la transfiguración de Jesús, Moisés es parte de la historia redentora de Dios y su legado sigue vivo, no en su cuerpo, sino en la obra de Cristo. La historia de Moisés es una invitación a vivir con fe, obediencia y humildad, sabiendo que aunque enfrentemos desafíos y misterios, Dios tiene un propósito divino para cada uno de nosotros. Y como Moisés, podemos confiar en que, aunque no siempre entendamos todo, Dios tiene el control. En cada etapa de nuestras vidas, incluso en nuestras muertes, podemos descansar en la seguridad de que lo que ha comenzado Dios lo llevará a cabo y que el destino final de todos está en sus manos. La historia de Moisés sigue desafiando el entendimiento humano, envuelta en misterio y divina sabiduría. Al pensar en su vida y su muerte, nos enfrentamos a una narrativa cargada de lecciones espirituales que trascienden los milenios. Desde el momento en que Moisés fue puesto en las aguas del río Nilo hasta su último aliento en las alturas de Moab, Dios estuvo guiando cada paso de su existencia, demostrando que el propósito divino está más allá de cualquier obstáculo. La disputa por su cuerpo, la pelea espiritual entre el arcángel Miguel y Satanás, refleja el conflicto eterno entre el bien y el mal. Este evento, tan corto pero significativo, subraya la realidad de la batalla invisible que ocurre en los reinos espirituales. Una lucha por reclamar lo que es sagrado y por despojar al pueblo de Dios de sus recuerdos y símbolos de fe. Satanás sabía que Moisés era una figura central en los planes de Dios. El que fuera el mediador de la ley, el líder que guió a los israelitas a través del desierto, hacía de él una amenaza directa para las fuerzas del mal. La ley que Moisés recibió en el monte Sinaí no solo era un conjunto de reglas para la vida cotidiana, sino que también representaba la base moral que Dios había establecido para su pueblo. Satanás no solo quería corromper el cuerpo de Moisés, sino que deseaba arruinar el testimonio que Moisés dejó al mundo. Si podía hacer que los israelitas idolatraran el cuerpo de Moisés, desviarían su mirada del Dios que lo había elegido. Así, la tentación de convertir al profeta en una figura de adoración, una reliquia sagrada, era una táctica sutil pero eficaz para corromper la fe del pueblo de Dios. Lo que Satanás no entendió es que, aunque podía tentar a los humanos a desviarse del camino, Dios sigue siendo soberano sobre todas las cosas, incluso sobre la muerte.
A través del arcángel Miguel, quien se mantuvo firme en su defensa del cuerpo de Moisés, se nos recuerda que la autoridad de Dios es absoluta. Miguel no necesitó maldecir a Satanás ni disputar con él de manera banal. En lugar de recurrir a las palabras, Miguel le dejó claro al adversario que el juicio de Moisés estaba en manos de Dios. Es un poderoso recordatorio de que, aunque enfrentemos ataques en la vida, no necesitamos defendernos con nuestras propias fuerzas, sino con la confianza de que el Señor es el que tiene la última palabra. La disputa por el cuerpo de Moisés también tiene un profundo simbolismo en el contexto de la resurrección. Moisés fue el primero en recibir la revelación de Dios sobre la ley, pero su relación con Dios no terminó con su muerte. A través de la transfiguración, donde Moisés apareció junto a Elías y Jesús, vemos cómo Dios honra a aquellos que han sido fieles a su propósito. Aunque Moisés no entró en la tierra prometida, su legado y su relación con Dios trascendieron. Su muerte, aunque triste, no fue el final de su historia, sino más bien el preludio de un testimonio de la gloria de Dios. La resurrección de Moisés, como la de otros grandes hombres y mujeres de fe, nos recuerda que la muerte no tiene la última palabra, es Dios quien tiene la última palabra sobre la vida y la muerte. A lo largo de su vida, Moisés demostró cualidades que son fundamentales para el liderazgo y la fidelidad a Dios. Su humildad, su paciencia y su disposición para interceder por el pueblo de Israel lo convirtieron en un modelo de fe para las generaciones futuras. Sin embargo, también mostró su humanidad. En el episodio de la roca, donde desobedeció a Dios al golpearla en lugar de hablarle, vemos que incluso los grandes hombres de Dios pueden caer en la tentación y cometer errores. Moisés, en su frustración por la constante queja del pueblo, permitió que su ira lo controlara, lo que resultó en la pérdida de una de las bendiciones más grandes que podía haber recibido, entrar en la tierra prometida. Este incidente nos recuerda que, aunque Dios nos llama a grandes cosas, debemos mantenernos humildes y obedientes, reconociendo que nuestros actos tienen consecuencias. La muerte de Moisés, al igual que su vida, no fue sencilla. Dios no permitió que se construyera un monumento en su honor, ni dejó un lugar visible donde su cuerpo pudiera ser venerado. Esto, en sí mismo, es un testimonio de la humildad de Moisés. A pesar de las grandes hazañas que realizó, él nunca buscó la gloria personal ni que su legado fuera sobre él mismo. Su vida fue siempre una reflexión del poder y la gloria de Dios, y su muerte no iba a ser una excepción. La ausencia de una tumba visible para Moisés es un recordatorio de que nuestra esperanza no debe estar en lo que dejamos atrás en este mundo, sino en lo que Dios ha prometido para nosotros en la eternidad. Satanás sabía que Moisés representaba mucho más que un líder humano. Al intentar disputar por su cuerpo, no solo buscaba desacreditar a Moisés, sino también tratar de frenar el avance del plan divino. Moisés, al igual que todos los grandes siervos de Dios, enfrentó la oposición del enemigo a lo largo de su vida. Pero, como muestra la historia, Satanás nunca puede prevalecer sobre los planes de Dios. Moisés murió en las manos de su Creador, y aunque su cuerpo nunca fue encontrado, su legado sigue vivo a través de la ley que transmitió y de la manera en que, a pesar de sus fallos humanos, permaneció fiel hasta el final. La historia de Moisés es un llamado a la fe, la obediencia y la perseverancia. Nos recuerda que, aunque la vida está llena de desafíos y dificultades, hay un propósito divino en cada uno de nuestros caminos. Moisés, como líder, intercesor y siervo fiel, nos muestra el camino hacia la verdadera relación con Dios. A través de su vida, podemos aprender a confiar en la soberanía de Dios, incluso cuando las circunstancias no son las que esperamos. Y a través de su muerte, podemos encontrar consuelo en el hecho de que no importa lo que ocurra en este mundo, lo más importante es lo que Dios tiene preparado para nosotros más allá de la muerte. La fe de Moisés fue puesta a prueba muchas veces, pero siempre la mantuvo firme. Cuando las aguas del Mar Rojo se abrieron ante él, no dudó en caminar hacia lo desconocido,
sabiendo que el Dios que lo había llamado no lo abandonaría. De la misma manera, nosotros estamos llamados a caminar en fe, sabiendo que, aunque enfrentemos obstáculos y desafíos, Dios nos llevará a través de ellos. Moisés es un ejemplo de cómo la obediencia a Dios, incluso cuando parece difícil o incomprendido, produce frutos eternos. Su historia nos enseña que, al final, nuestra victoria no está en lo que logramos en la tierra, sino en cómo respondemos al llamado de Dios y en nuestra fidelidad a su propósito. La lucha por el cuerpo de Moisés, tan breve pero tan significativa, nos recuerda la realidad del conflicto espiritual que existe más allá de lo visible. Cada uno de nosotros está llamado a ser parte de esta lucha, no con nuestras propias fuerzas, sino confiando en la autoridad de Dios. Así como Moisés no pudo entrar en la tierra prometida, pero su fe y su obediencia fueron recompensadas por Dios, nosotros también estamos llamados a vivir en obediencia y fe, sabiendo que el destino final está en manos de Dios. Mientras seguimos el ejemplo de Moisés, debemos mantener nuestra mirada fija en el propósito divino, reconociendo que cada paso que damos en fe es parte de un plan más grande que trasciende nuestra comprensión. La historia de Moisés nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Estamos dispuestos a caminar en fe, incluso cuando no entendemos el camino? ¿Estamos listos para obedecer, incluso cuando el mundo nos llama a hacer lo contrario? Moisés, a pesar de su humanidad y sus fallos, se mantuvo fiel a Dios, y su vida sigue siendo un testimonio del poder de la obediencia y la fe. Que, como él, podamos seguir confiando en el propósito divino, sabiendo que Dios tiene todo bajo control, incluso en las luchas más intensas. La vida y la muerte de Moisés no son solo eventos históricos, son una profunda lección sobre la obediencia y la dependencia absoluta de Dios. Aunque Moisés tuvo momentos de duda y frustración, siempre regresaba a Dios, buscando su dirección y sabiduría. En el monte Nebo, donde Moisés vio la tierra prometida desde lejos, se nos muestra que la fidelidad a Dios no siempre nos lleva a la recompensa que esperábamos, pero siempre nos lleva hacia su propósito eterno. Moisés no cruzó el río Jordán, pero su vida fue un instrumento crucial para preparar al pueblo de Israel para lo que vendría. De igual manera, cada uno de nosotros tiene un papel que jugar en el plan de Dios, aunque quizás no siempre veamos el fruto de nuestro esfuerzo en este mundo. A veces, nuestra fidelidad no se mide por lo que alcanzamos, sino por lo que hemos hecho para preparar el camino para los demás. Al reflexionar sobre la transfiguración, cuando Moisés aparece junto a Elías en el monte con Jesús, entendemos que la obra de Moisés no se detuvo en su muerte. La ley que él entregó sigue viva y activa, y la presencia de Moisés en ese momento simboliza cómo todo el Antiguo Testamento apunta hacia Cristo. Moisés, al igual que todos los profetas, preparó el terreno para la venida del Salvador, y su vida, aunque llena de desafíos, estaba irrevocablemente conectada con la redención que Jesús traería al mundo. Este acto divino nos recuerda que nuestras vidas, aunque puedan parecer pequeñas en el gran esquema de las cosas, están entrelazadas con un propósito eterno mucho mayor. La historia de Moisés también resalta la importancia de la humildad. A pesar de ser uno de los más grandes líderes de la historia, Moisés nunca buscó la fama ni el reconocimiento. En su vida, siempre se consideró un siervo de Dios, y cuando la gente trató de elevarlo, él los dirigió a la gloria de Dios. La humildad de Moisés nos enseña que, en el reino de Dios, el verdadero liderazgo no está en el poder ni en la influencia, sino en la capacidad de servir con un corazón dispuesto a obedecer. En un mundo que glorifica la autoexaltación, Moisés nos muestra que la grandeza en los ojos de Dios no se mide por lo que acumulamos, sino por cómo nos sometemos a su voluntad y cómo guiamos a otros hacia Él. El hecho de que Moisés no haya sido enterrado en un lugar conocido subraya una vez más su humildad. Si Moisés hubiera tenido una tumba visible, habría sido objeto de veneración y culto, pero Dios evitó que esto ocurriera.
Moisés, al igual que todos los siervos de Dios, fue llamado a ser un reflejo de la gloria de Dios, no un ícono de adoración humana. La tumba vacía de Moisés simboliza cómo debemos mirar más allá de lo temporal, más allá de las reliquias físicas y concentrarnos en lo eterno, en lo que solo Dios puede darnos. Este relato también nos invita a preguntarnos sobre nuestra relación con las figuras de fe en nuestras vidas. ¿Estamos idolatrando a los grandes hombres y mujeres de Dios, o estamos viendo a través de ellos al Dios que los envió? Aunque Moisés fue un líder excepcional, nunca debió ser visto como un fin en sí mismo. Todo en su vida apuntaba hacia algo mayor, hacia el plan redentor de Dios para su pueblo. Esto nos invita a evaluar nuestras propias vidas y nuestra adoración. ¿Estamos mirando a las personas, las circunstancias, o estamos buscando a Dios en medio de todo? Finalmente, el hecho de que Moisés no pudiera entrar en la tierra prometida nos recuerda que no siempre entendemos los caminos de Dios. A veces, Dios tiene planes que no se alinean con nuestros deseos, pero Él siempre tiene un propósito más grande y más glorioso. La espera de Moisés en el monte Nebo es una metáfora de todas nuestras propias esperas. Todos enfrentamos momentos en los que no vemos el cumplimiento total de las promesas de Dios en nuestras vidas. Pero eso no significa que esas promesas no se cumplirán. La vida de Moisés es un recordatorio de que, incluso cuando no llegamos a la meta en este mundo, la recompensa de la obediencia es segura en el reino eterno de Dios. En la vida de Moisés, vemos la fidelidad de un hombre que, a pesar de sus debilidades humanas, fue un instrumento poderoso en las manos de Dios. El relato de su muerte y la disputa por su cuerpo nos recuerda que hay más en esta vida que lo que podemos ver. Aunque la muerte puede parecer el final, es solo una transición a la eternidad con Dios. Moisés, como todos los siervos de Dios, continúa siendo una inspiración para nosotros hoy, mostrándonos lo que significa vivir una vida de obediencia, humildad y fe. Por último, la muerte de Moisés también nos invita a reflexionar sobre la inevitable realidad de nuestra propia mortalidad. La vida es breve, y todos, tarde o temprano, debemos enfrentar nuestra propia muerte. Pero, como Moisés, podemos encontrar consuelo en saber que nuestras vidas tienen un propósito divino y que, al final, es Dios quien tiene la última palabra sobre nuestro destino. Moisés murió en paz con Dios, sabiendo que había cumplido con su llamado. Que, al final de nuestras vidas, podamos decir lo mismo, que hemos vivido con propósito, que hemos caminado en obediencia y que hemos dejado un legado que refleja la gloria de Dios.